Red de corrupción de la familia Salgado en Guerrero. De un empresario vinculado con la campaña de Marcelo Ebrard en Guerrero puso al descubierto una red familiar que controla la gestión gubernamental en la entidad y que eroga 900 millones de pesos al año. Los sobrinos de José Guadalupe Fuentes Brito, el empresario asesinado en la autopista del Sol, controlan la asignación de la obra pública de manera discrecional. Se trata, por un lado, de Rubén Hernández Fuentes, quien tiene el cargo de coordinador operativo de la gobernatura de Guerrero y quien es identificado también como novio de la mandataria Evelyn Salgado. Y la pinza la cierra Óscar Omar Hernández Fuentes, quien funge como director de costos, presupuestos, licitaciones y contratos de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial. Testimonios de contratistas aportados a Reforma y que pidieron anonimato indican que Rubén Hernández habla inicialmente con los empresarios interesados en invertir y después lo comunica a su hermano Omar, quien hace las adjudicaciones. Rubén decide y Omar ejecuta la orden. Hay empresarios que se mantienen callados porque quieren que en los siguientes 4 años que le queda de gobierno a Evelyn Salgado les asignen obras, dijo un afiliado a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Otro constructor que no ha obtenido obras en estos 2 últimos años acusó que el pretexto es señalar de corruptos y rateros a unos para beneficiar a otros. Nos dicen que somos rateros y corruptos, pero es un argumento para no darnos obras y que ellos, Rubén y Óscar Omar, les den las obras a sus amigos, denunció. No estoy defendiendo a los gobiernos anteriores porque también ellos tenían sus empresas favoritas a las que cobraban el 10% de comisión. Ahora en este gobierno es más, cobran el 20%, dijo otro constructor. El pasado 29 de julio, el empresario José Guadalupe Fuentes, quien viajaba en su camioneta por un tramo de la autopista del Sol, cerca de la comunidad de Huitziltepec, fue interceptado por un grupo armado que lo ejecutó con disparos de armas de fuego. En el pasado, los hermanos Hernández Fuentes, sobrinos del empresario, fueron proveedores del gobierno estatal con su propia empresa, compañía distribuidora y constructora Sedna, con la cual recibieron obras de sexenios priistas en las Secretarías de Salud, del Trabajo, de la Mujer y en el Instituto Electoral. Revelan en Guerrero palomeo en obras. Integrantes del sector de la construcción en Guerrero acusaron a los hermanos Rubén y Óscar Hernández Fuentes, funcionarios del gobierno estatal que sin ninguna licitación pública asignan las obras del Estado a los dueños de las empresas que son sus amigos. Rubén es pareja sentimental de la gobernadora y desde su posición de poder crea un conflicto de interés y eso es muy grave, denunció un empresario de la construcción que ha trabajado en las administraciones del perredista Seferino Torreblanca y de los priistas René Juárez, Ángel Aguirre y Héctor Astudillo. En la Secretaría de Obras Públicas los que mandan son los hermanos Rubén y Óscar Omar y no Irene Jiménez, titular de la dependencia. Otro integrante del sector de la construcción que pidió anonimato por seguridad dijo que en el medio se presume que los hermanos Fuentes tienen empresas a cargo de prestanombres a quienes les favorecen con obras en Guerrero. También contó existe la versión de que Rubén decide a qué empresas se le dan obras en la Secretaría de Salud y Educación Pública del Estado. No hay licitaciones públicas y las obras son adjudicadas de manera directa y eso es corrupción, acusó el constructor. Los empresarios exigieron a la Contraloría del Estado y la Auditoría Superior del Estado inicien una investigación financiera a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas por la falta de transparencia en la asignación de las obras. Lo que vemos es que si los órganos fiscales descubren las irregularidades en la Secretaría de Obras Públicas, a la que van a responsabilizar es a su titular Irene Jiménez
porque ella es la que autoriza todo, afirmó otro integrante del sector. Una ingeniera de la construcción dijo que en los casi 2 años de gobierno de la morenista Evelyn Salgado no se ha sostenido un encuentro con los miembros de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Sección Guerrero. A la gobernadora no le interesa escuchar la voz de los empresarios, que muchos de nosotros tenemos problemas económicos, afirmó. Cercanía con papá Félix, su afición al motociclismo, le valió a Rubén tener una cercanía con el senador Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora morenista, a quien también le apasiona ese deporte. En 2021, cuando a Salgado Macedonio le quitaron la candidatura a la gobernatura por no reportar sus gastos de precampaña, Hernández Fuentes era un personaje activo con el morenista y continuó operando durante la campaña de Evelyn, quien sustituyó a su padre. Papa Félix, quien prácticamente decidió los nombramientos de los cargos en el gobierno de su hija, designó a Rubén como coordinador operativo de la oficina de la gubernatura. El funcionario era sobrino de José Guadalupe Fuentes Brito, quien fue asesinado el pasado sábado junto con su hijo en la autopista del Sol. La víctima, al igual que su sobrino y el senador Salgado Macedonio, también practicaban rodadas en motocicletas.